Listo, muy bien. El día de ayer estuvimos viendo los conceptos con respecto a este tema que se llama costos por préstamos. Estuvimos hablando de que los costos por préstamos pues corresponden a los intereses que se pagan cuando recibimos créditos y también se denominan costos por préstamos pues aquellos valores adicionales que afectan el crédito, ¿sí? Por ejemplo, que nos cobran alguna comisión o nos cobran gastos adicionales al momento del desembolso de créditos. Entonces, básicamente eso es en lo que consisten los costos por préstamos y también podemos llevar por costo por préstamo aquellas diferencias en cambio cuando nosotros tenemos algún crédito en moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, cuando hayan esas diferencias en cambio, entonces también se denominarán costo por préstamos. ¿Listo? Entonces, esto se da cuando hay un incremento en la tasa de cambio y pues se sube el valor de un crédito. ¿Listo? Que se tenga en moneda extranjera. Estos valores se van a reconocer como un gasto. ¿Listo? En el momento en el cual se incurre pues en ellos. Entonces, para que lo tengan allí como información general de los costos por préstamos y básicamente pues lo que hay que revelar en las notas pues corresponde al gasto total por intereses que se haya reflejado y los otros costos que se hayan incluido dentro del desembolso. ¿Sí? Para ver el ejemplo, entonces vamos a leer el siguiente enunciado. Les aumento acá el zoom. Eso, ahí. Entonces miremos el ejemplo que tenemos. Dice que se adquiere un crédito con un banco X. Se adquiere crédito con el banco X por un valor de 300 millones. Con una tasa del 19% efectivo anual, con un plazo de 5 años, pagadero en cuotas trimestrales. Y le cobran una comisión de desembolso del 1.5%. Y el banco entrega una tabla de amortización. ¿Listo? Entonces el banco nos va a entregar esta tablita de amortización y pues nosotros una vez que adquirimos el crédito pues ya sabemos cuánto va a ser el valor de la cuota fija, ¿cierto? Tenemos el valor, en la tabla que nos entrega el banco pues nos dice cuánto es el abono a capital, el abono a intereses y cuánto es el saldo que va quedando después de realizar los respectivos abonos. Entonces esa tabla pues nos la entrega el banco a nosotros. Igual pues acá vamos a ver cómo se construye, por si de pronto hemos olvidado cómo se elaboran este tipo de tablas. Entonces pues vamos a hacer rápidamente, vamos a mirar cómo se realiza para que recordemos pues como esos conceptos. ¿Listo? Entonces aquí apartecito, entonces les coloqué cuánto es el valor del préstamo. Entonces el valor del préstamo, tenemos un saldo de 300 millones de pesos, que es lo que se solicitó a una tasa, que en este caso es del 19%, tenemos un plazo de 5 años y le cobran pues una comisión de desembolso del 1.5 del valor del préstamo. Entonces pues es muy sencillo, le aplicamos el 1.5 a estos 300 millones. Nos da 4.500.000, que sería la comisión del desembolso. Listo, esta comisión es muy importante porque vamos a ver qué sucede con esa comisión a la luz de las normas internacionales. Listo. Para nosotros saber cuál es la cuota fija, pues aquí ya sabemos que nos da este valor, ¿cierto? Porque nos lo están entregando en la tabla. Pero si ustedes necesitan aplicarlo en el Excel o ustedes necesitan construir la tabla de amortización desde cero, entonces hay una fórmula en el Excel que nos facilita calcular cuánto es la cuota fija de un crédito. ¿Listo? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos una tasa que está efectiva anual, pero resulta que las cuotas van a ser pagaderas de manera trimestral, ¿sí? Entonces quiere decir que esta tasa la tendremos que convertir a trimestral para poder trabajar y para poder averiguar cuántos son los intereses y demás. ¿Listo? Entonces, para nosotros averiguarlo, pues aplicamos la tablita que utilizamos cuando estuvimos viendo en propiedades de inversión cómo convertir de efectivo anual a tasa periódica,
¿sí? Entonces, acá les hice el cálculo de cómo es que se aplica esa formulita para que la puedan tener allí. Sí, acá se las estoy resaltando. Listo, recordemos que es 1 más la tasa efectiva elevado a la 1 sobre la cantidad de periodos y lo que dé menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros lo realizamos de la siguiente manera. 1, pero pongámosla aquí. Igual, pues si lo quisiéramos hacer así, 1 por 1, entonces 1 más la tasa efectiva, que es el 0.19. Aplicamos el exponente. No me salió el exponente. A la 1 dividido cantidad de trimestres que tiene un año. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? Tiene 1, tiene 12, tiene 6. ¿Quién se acuerda cuántos trimestres hay en un año? Muy bien, 4. Entonces, 4 trimestres tiene un año. Listo, y lo que dé, le restamos 1. Listo. Entonces, eso nos va dando. Espérame que acá no se ve por los decimales. Eso. Entonces, esta es la tasa trimestral. Recordemos que la cantidad de periodos depende de la conversión que se vaya a hacer. Entonces, si son mensuales o si se pagarán cuotas mensuales, entonces se divide entre 12. ¿Sí? Aquí colocaríamos dividido entre 12. Si es semestral, entonces dividido entre 2 porque la cantidad de semestres que tiene un año, pues son 2. Si son trimestrales, entonces se divide entre 4 porque un año tiene 4 trimestres. Si fuera cuatrimestral, entonces se divide entre 3 porque el año tiene 3 cuatrimestres. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces hemos hecho la conversión. Recordemos la fórmula. Esto es igual 1 más la tasa efectiva anual, ¿sí? Elevado, voy a ponerla aquí para que nos quede más claro, a la 1 dividido n, lo que nos dé menos 1. Esa es la formulita para calcular la tasa. ¿Listo? Entonces, en este caso nos dio 0.044, que pues convertido en porcentaje, pues nos da el 4,44 trimestral. ¿Listo? El plazo es a 5 años, entonces en esos 5 años, pues tendremos 20 trimestres. Cada año tiene 4 trimestres, entonces multiplicamos 5 por 4, entonces nos da 20 trimestres, que sería el tiempo de la obligación. 20 trimestres. Se van a tener que pagar 20 cuotas. ¿Listo? La comisión que era del 1.5%. Entonces, si yo quisiera saber cómo se calcula en Excel, sí, no de manera manual, sino en el Excel, cuánto es la cuota mensual o cuánto sería la cuota mensual de este crédito, entonces se hace de la siguiente manera. Hay una formulita que se llama pago, ¿sí? Entonces, esa fórmula la sacamos de acá de la barra de fórmulas, ¿sí? O del menú de fórmulas. Entonces, ustedes ya saben que pueden acceder por aquí, o si ya se la saben, pues escriben la palabra pago. Entonces, vamos a hacerlo desde cero. Entonces, vamos a fórmulas y buscamos las que digan financieras. ¿Listo? Entonces, en financieras ustedes le dan clic, despliegan allí y van a buscar la que dice pago. Pago. Listo, entonces cuando ustedes abren acá y dice pago, entonces él dice ponga aquí la tasa. Entonces pues nos ubicaríamos en la casilla donde calculamos la tasa. Listo. Número de periodos es el número de periodos del total de la obligación. En este caso, nosotros lo acabamos de calcular y nos daba 20 trimestres. Entonces nos ubicamos acá en la de 20. Valor actual. Entonces el valor actual es el valor del crédito. Entonces, en este caso, 300 millones. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Entonces, él nos muestra aquí que la cuota es de 22.952.000
622,80 centavos. ¿Listo? Así es que se calcula en Excel el valor de la cuota fija de un crédito. ¿Listo? Para que no nos quede negativo, lo que podemos hacer es que a la celda donde están los 300 millones, pues le anteponemos un menos, ¿sí? Para que no nos quede acá negativo. Anteponemos el menos y entonces nos queda en 22.952.622,80. ¿Listo? Esto pues como para que veamos cómo se aplica en el Excel esta fórmula. ¿Listo? Entonces, este es el valor de la cuota. Esto no sería semestral, sería trimestral. Trimestral. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, se utiliza la fórmula de pago. Ese valor de las cuotas, pues lo ponemos aquí. Desde el periodo 1 hasta el periodo 20, pues colocaremos ese valor de la cuota. 22.952.623. ¿Cómo se calculan los intereses? Entonces, muy fácil, cogemos el saldo, que en este caso son 300 millones, y lo multiplicamos pues, por la tasa de interés trimestral, que es del 4.44. Entonces, esto es igual a 300 millones por la tasa de interés. Acá pues visiblemente se ve 4,44, pero esto abarca todo el resto de decimales que le salgan en la calculadora. ¿Listo? Entonces los intereses nos dan 13.334.000. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la casilla de abono a capital? Pues al valor de la cuota le restamos el abono intereses y lo que quede es lo que se va a registrar como abono a capital. ¿Listo? ¿Cómo sabemos el nuevo saldo? Pues al saldo anterior le restamos el abono a capital y eso nos da el nuevo saldo de la obligación después de pagar la primera cuota. ¿Listo? En el segundo trimestre, entonces, ¿cómo calculamos los intereses nosotros? Entonces, cogemos 290 millones por la tasa, que sería el 4,44, es igual a este, por 4,44, y nos da 12.906.829. Necesitamos saber cuánto se va a ir a capital. Entonces, muy sencillo, al valor de la cuota fija, le restamos los 12.906.000 que acabamos de calcular de intereses, y eso es lo que se va a ir a capital. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos el nuevo saldo de la obligación? Pues a los 290 millones le restamos el abono a capital y ese sería el nuevo saldo después de haber pagado la segunda cuota. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto como pues para que recordemos cómo es que se construyen las tablas de amortización de créditos. Y esta es la tabla que nos entregaría a nosotros el banco. ¿Listo? Entonces, esta es la tabla que nos entrega a nosotros el banco, donde nos dice, mire, este es el valor de la cuota, esto es lo que usted va a ir realizando de abono a capital, esto es lo que usted está pagando de intereses, y estos son los saldos que le van quedando en la medida que vaya realizando los abonos. ¿Listo? Al finalizar, pues acá ya le va a quedar un saldo de 0 pesos, y pues en abono a capital abonaría los 300 millones, que es el valor del crédito, y de intereses, pues va a pagar 159 millones de intereses. ¿Listo? Entonces, así es como nos queda la tabla de amortización para efectos pues informativos, para que recordemos cómo es que se elabora una tabla de amortización. ¿Listo? ¿Sí lo recordamos o no? ¿Sí se acuerdan de cómo se hacía, de cómo se construía esta tablita? ¿O no? Es como similar a la de ayer, profe. Es similar a la de ayer, sí señora. Es similar, sino que esta es propiamente ya una amortización para créditos. ¿Sí? La que vimos ayer, que era una donde incrementábamos para convertir de valor presente hasta llegar a los intereses de valor futuro. Esa era una tabla para completar los intereses que
que se estaban dando allí por financiación implícita. Esto no es financiación implícita, esto es una financiación común y corriente. ¿Listo? Donde nosotros no tenemos que calcular tasas, sino que la entidad financiera nos da la tasa y nos entrega de una vez la tablita de amortización. ¿Listo? Entonces, en esta, los datos se calculan así como los estamos viendo y todos los créditos que se manejen por cuota fija, todas las tablas de amortización de créditos por cuota fija, la entidad financiera nos entrega una tabla de esta manera y siempre será como casi que estándar la forma en la cual se presenta la información. Vamos a tener un valor de cuota fija, el valor de los intereses, el saldo de lo que se va a abonar a capital y el saldo de la obligación. ¿Listo? Importante, recordemos cómo se construyen estas tablas de amortización. ¿Listo? Para que lo tengamos allí. Ya saben que el valor de la cuota fija se calcula muy facilito con esta fórmula. No tenemos ya que coger calculadora y empezar a colocar un poco de datos, sino que con esta formulita de pago calculamos cuota fija y con eso nos ahorramos una cantidad de tiempo que normalmente pues uno se tarda un poco mientras calcula cuota fija de manera manual. Listo, entonces antes de que empecemos propiamente ya con el reconocimiento y la medición inicial, pregunto si comprendimos cómo se construye esta tablita. Si hay dudas, si comprendemos claramente cómo se elaboró. Permítanme un momento. Listo, cuéntenme a ver cómo les va con la tabla de amortización. Uy, hoy están como muy calladas. ¿Qué les pasó? ¿Será que están muy entretenidas hoy? Hoy sí no han querido casi participar. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me confirman si me están oyendo? Yamilet, Ángela, Vanessa, Jimena, Claudia. ¿Sí escuchan lo que les estoy diciendo? No. ¿Sí me han escuchado? Profe, qué pena, ¿qué es lo que está preguntando? Qué pena. No me están poniendo cuidado hoy. Claudia por allá, Claudia si no la escuché. Y Jimena, estoy preguntando que si se comprende cómo se construye Lo que esta pasa es tabla que de voy manejando amortización. y no te puedo contestar. Ah, bueno, Ángela está manejando. Listo. Y Yamilet. Profe, sí, Sí. sí, señor. Ah, bueno, Pues yo lo de la dije, tabla de no. amortización, sí. Ah, bueno, yo sí dije, ve, están como muy calladitas hoy, no quieren como participar mucho de la clase, ya me estaba asustando, pensé que era que me había quedado sin internet y estaba hablando aquí solo. No, profe, no, vamos bien, solo que no estamos cuadrando ya. Ah, bueno, eso sí, Bueno, profe. listo. Listo, entonces tenemos esta tabla de amortización que nos la entrega la entidad financiera con los datos y todo, pues acá vimos cómo se construye, pues para que recordemos cómo se elaboran estas tablas y no nos perdamos con la información. Entonces, esta es la tabla que nos entrega a nosotros el banco. En teoría, cuando nosotros trabajábamos con normas locales, pues nosotros simplemente, como ya tenemos la tabla de amortización, entonces pues íbamos registrando en la contabilidad pues los datos que aparecían acá, ¿sí? Pero resulta que a la luz de las normas internacionales, cuando a usted
le cobran algún valor por hacerle el desembolso del crédito, entonces la tabla que nos entrega el banco la tenemos que ajustar nosotros internamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que esa comisión del desembolso le resta dinero en efectivo a lo que usted recibe, ¿sí? Entonces, como le resta una partecita del dinero en efectivo, entonces las normas internacionales me dicen, como usted recibió menos dinero de lo que prestó, ¿sí? Porque le cobraron una comisión, o porque le cobraron que gastos de estudio del crédito, o porque le cobraron papelería, o porque le cobraron cualquier otra cosa en el momento del trámite del desembolso. Entonces, como a usted le descuentan esos conceptos, entonces realmente el banco a usted no le está cobrando esta tasa. Realmente le está cobrando una tasa diferente. Si no le está cobrando esta tasa del 4,44, sino que le está cobrando una tasa distinta. ¿Por qué? Porque realmente él le va a descontar a usted un valor. En nuestro ejemplo, pues nos va a descontar 4.500.000 porque es una comisión que él cobra, ¿sí? Entonces, las normas internacionales mencionan que cuando esto ocurre, entonces usted debe construir su propia tabla de amortización, definir cuál es la tasa real que le están cobrando y registrar eso en la contabilidad. ¿Listo? Eso es lo que dicen las normas internacionales. Pero antes de llegar allá, pues primero reconozcamos y hagamos la medición inicial. ¿Listo? Entonces, hagamos medición inicial. Aquí, medición inicial. Entonces, valor del préstamo, 300 millones. Comisión por desembolso, 4.500.000. Valor neto del desembolso, 295.500, que es lo que nos va a ingresar como efectivo. ¿Listo? ¿Cómo se reconoce? Pues muy sencillo. Efectivo y equivalentes aumenta, ¿sí? Aumenta nuestro efectivo en un valor de 295.500.000. Nos cobraron una comisión. En contabilidad, bajo normas locales, nosotros lo que hacíamos era que esa comisión la llevábamos a un gasto. Si nosotros anteriormente colocábamos algo que se llamaba gastos financieros, y creo que existía una subcuenta que se llamaba algo así como trámites bancarios. Trámites bancarios. O como esto específicamente es una comisión, pues entonces le colocábamos comisiones. Listo, dependiendo pues la subcuenta que había en ese PUC. Entonces, inicialmente nosotros lo que hacíamos era que lo llevábamos al gasto. Ahora, a la luz de las normas internacionales, ¿qué nos dicen ellos? Miren, esa comisión nos la cobraron por 4.500.000, pero esa comisión no es en el momento de hoy, porque el crédito va a abarcar 5 años. Entonces, difiera, ¿sí? Difiera esa comisión durante la vida del crédito, durante la vigencia del crédito. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la norma internacional, difiera esa comisión durante la vigencia del crédito. Entonces, ay, ¿cómo así? Pues es que 4.500.000 es muy poquito, ¿sí? Pero la norma dice, como esa comisión es para un crédito que abarca 5 años, entonces esa comisión usted la tiene que ir causando, ¿sí? Lo tiene que ir amortizando a lo largo de la vigencia del crédito como si fuera un gasto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a colocar aquí comisiones pagadas por anticipado por concepto de obligaciones bancarias y la registraremos de género débito. Sí, va a ser un activo diferido. ¿Sí? Hay algunos autores que han dicho que los activos diferidos desaparecieron y dijeron, no, es que con las normas internacionales los activos diferidos, los gastos pagados por anticipado ya no existen y han sacado una cantidad de cosas, pero eso no es cierto. Los activos diferidos se siguen manejando, se siguen utilizando bajo las NIF. ¿Listo? Entonces, en este caso, comisiones
pagadas por anticipado, entonces vamos a registrarlas de género débito. ¿Y cuál sería la cuenta para el préstamo? Entonces se va a llamar así, instrumentos financieros medidos a costo amortizado, ¿sí? Costo amortizado es esto. Estos 4.500 los vamos a amortizar a través del tiempo. Entonces, este modelo se llama el modelo del costo amortizado y ahorita vamos a ver en qué consiste el interés efectivo. ¿Listo? Entonces, la cuenta que se va a manejar se llama así, instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto pues, de obligaciones bancarias. Y al haber, pues por el valor de los 300 millones, porque usted realmente tiene una deuda, es por 300 millones. ¿Listo? A propósito, ¿quién sabe qué es un instrumento financiero? Instrumento financiero. O que han escuchado, qué se les ocurre, lo que hayan visto ustedes de normas o que hayan por allá visto, así sea en contabilidad pública, en contabilidad privada, lo que ustedes hayan escuchado. ¿Qué será un instrumento financiero? ¿O qué se les ocurre? ¿Qué se imaginan? Pues a mí ¿Sí? se me ocurre que un instrumento financiero es todo lo que genere un interés en los bancos, todo eso. O sea, todo lo que tenga que ver con rendimientos. Listo. Entonces veamos, complementemos esa definición. Entonces mire que tienen idea, el instrumento financiero es aquel, digámoslo así, es aquel que da lugar a un activo financiero, o a un pasivo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que da lugar a un instrumento financiero corresponderá a quien para una de las partes se va a generar una obligación o una deuda que se tendrá que pagar en efectivo y para la otra parte pues generará un derecho a recibir, digámoslo así, dinero en efectivo. Entonces configurará una obligación para una persona que tendrá que ser pagada mediante dinero en efectivo o mediante algún instrumento, por ejemplo, de patrimonio. Por ejemplo, que usted no pague en efectivo, sino que pague con acciones. ¿Sí? Eso es un instrumento financiero. Y para la otra, pues representará un derecho, ¿sí? Para recibir, bien sea dinero en efectivo o bien sea para recibir un derecho en una sociedad. Entonces, la persona que recibe el dinero puede recibir dinero en efectivo o puede que reciba títulos valores como las acciones, por ejemplo, de una organización. Eso es un instrumento financiero. Entonces, cada vez que ustedes les hablen de instrumentos financieros, que si ustedes leen las normas y apenas empiezan a mirar y mirar y mirar las NIF, van a encontrar que se menciona mucho instrumento financiero. Entonces, da lugar a un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento, llamémoslo así, de patrimonio. Eso significa instrumento financiero. Da lugar a que para una persona tenga un derecho a recibir o dinero o títulos, digámoslo así. Y para la otra parte, pues va a representar una obligación para pagar, bien sea en dinero o bien sea para pagar mediante títulos. ¿Listo? Esa es la definición de instrumento financiero. Bien, la cuenta como tal de estas obligaciones bancarias, entonces se llama instrumentos financieros. ¿Listo? Entonces, instrumentos financieros medidos a costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? Es esto que tenemos aquí. Tenemos una comisión de 4.500, ¿sí? Esta comisión no la cobraron hoy, pero esa comisión va a estar a 5 años, ¿sí? Vamos a tener que diferirla desde hoy para los 5 años y se va a ir amortizando. Por eso se llama, por eso recibe el nombre de medidos al costo
amortizado. Es decir, que el costo que fue esta comisión se va a ir amortizando a lo largo del tiempo. Y los intereses también se van a ir amortizando a lo largo del tiempo. ¿Listo? Eso representa costo amortizado. Que todo lo que me cobren a mí por el crédito lo voy amortizando y lo voy causando en la contabilidad a través del tiempo. ¿Listo? A propósito, ustedes han escuchado la palabra devengo. Sí, profe. ¿Y qué entendieron por devengo los que alcanzaron a conocer esa palabra? Pues es lo que yo percibo en dinero, lo que voy a recibir. Plata. No. Ese devengo me lo está yo creo que confundiendo con devengado, que es el que es de la nómina, que es un concepto de la nómina. No. Entonces, ese devengo Estaba no. pensando en el pago. Ah, no. Yo sé que hoy es 15 y todo y que a usted le pagan hoy, pero entonces, no. Ese devengo es diferente. Vamos a aclararlo. Este devengo es diferente a devengado. ¿Sí? Este devengo a la luz de las NIF, corresponde a causación. ¿Listo? Entonces, las NIF manejan el principio de devengo, que quiere decir causación. ¿Listo? Entonces, nosotros tendremos que ir devengando, ¿sí? O causando los intereses y estas comisiones a lo largo del tiempo. ¿Listo? Se utiliza el principio de devengo o causación. A la luz de las normas, cuando ustedes les hablen en NIF de devengo, están hablando de causación. ¿Listo? Y ya dentro del concepto de nómina, pues sí existe algo que se llama el devengado, ¿cierto? Y el devengado sí es lo que nos dijo la compañera ahorita, que cuando nos van a pagar los diferentes conceptos pues por nóminas y demás, ¿listo? Pero entonces no, este devengado es diferente a devengo, ¿listo? Devengado, este es aplica, coloquemos aquí, aplica para la nómina, Y este devengo hace referencia a la causación, ¿listo? Mandamos ingreso aquí a Claudia Jimena. Listo, entonces el devengado aplica la nómina y el devengo estamos hablando de causación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les mencionen por allá o les haga una pregunta así corchadora, que cuáles son los principios que se han manejado en las NIF o qué principio es uno de los que se utilizan, ustedes hablan del devengo. Y el devengo es la causación. ¿Listo? Muy bien, entonces miremos que la cuenta del pasivo, entonces se llama instrumentos financieros medidos a costo amortizado, ya sabemos que es costo amortizado, de obligaciones bancarias por 300 millones, es una obligación o un pasivo que está incrementando y pues los pasivos se incrementan por el crédito. Listo. Para registrar, entonces desembolso de crédito con la entidad financiera XXX según pagaré o la garantía que se haya constituido, número tal. ¿Listo? Este es el reconocimiento inicial. Entonces, hemos reconocido inicialmente el crédito. ¿Listo? Ahora, después de esto, toca realizar pues la medición posterior. Y la medición posterior, si no existieran las NIF, pues nosotros lo que hacemos es ir creando y registrando con base en esto. Entonces, intereses tanto. Y después se paga el abono en cuenta. Pero resulta que como las NIF hacen el análisis de lo que está sucediendo en el instante en el cual nosotros recibimos el crédito, pues las NIF nos dicen, mire, usted pidió 300 millones, pero a usted no le entregaron 300 millones, a usted le descontaron 4.500.000. Entonces el banco a usted no le está cobrando el 4,44%, sino que le está cobrando un valor adicional. ¿Sí? Si él no le cobrara comisión, entonces, o no le cobrara ningún tipo de gasto por el crédito, entonces no habría ningún problema y usted puede trabajar con esta tabla. Pero si el banco le cobra cualquier concepto, así sea 5.000 pesos
de estudios de crédito, entonces él ya no le está cobrando el 4.44, sino que le está cobrando el 4, por ejemplo, el 4.45, ¿sí? Entonces, ese cambio o ese ajuste, usted debe reflejarlo y replantear esta tabla de amortización del crédito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted va a tener que calcular cuál es la nueva tasa, ¿sí?, que realmente le está cobrando el banco a usted. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo las normas internacionales. Entonces, vamos a hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este instante. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque mire que nos están cobrando una comisión de desembolso del 1.5%. Quiere decir que nosotros no estamos recibiendo los 300 millones realmente, sino que estamos recibiendo en efectivo solamente 295.500.000. ¿Listo? Vamos entonces a realizar esa medición. ¿Cómo se hace? La norma dice, se va a utilizar el método del interés efectivo. ¿Listo? Eso es lo que dice la norma internacional. Se utiliza el método del interés efectivo. Ayer cuando hablábamos rápidamente en las diapositivas, por allá mencionamos, por aquí, acá. Miren, los gastos por intereses calculados se utilizan el método del interés efectivo. ¿Listo? Y eso lo dice la NIF. Entonces, ay, ¿cómo así que el método del interés efectivo? Entonces, ¿qué hacemos? El método del interés efectivo se utiliza mediante algo que se llama la TIR, ¿sí? Tasa interna de retorno. Y esa tasa interna de retorno es la que nos va a decir realmente cuánto es que nos está cobrando el banco, porque el banco nos está cobrando el 4.44%, pues en las condiciones del crédito. Pero como él nos hizo una comisión, entonces ya no nos está cobrando el 4.44, nos está cobrando un poquito más. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a calcular mediante la TIR. ¿Listo? Tasa interna de retorno. ¿Listo? ¿Cómo se construye esa tabla? Esa tabla se construye de la siguiente manera. Entonces tenemos, acá ponemos el periodo desde el periodo 0 hasta el periodo número 20, ¿sí?, que son la cantidad de trimestres que vamos a tener durante los 5 años. Ponemos aquí el valor que efectivamente recibimos nosotros en efectivo, que fueron solo 295.500.000, ¿sí? Entonces, 295.500.000, y acá pues colocamos el valor de la cuota fija. O sea, ese valor de la cuota fija, pues eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? La redistribución del abono a capital y de los intereses. Pero la cuota fija seguirá siendo la misma cuota fija. Usted no puede llegar y salirle al banco y decirle, es que yo hice un replanteamiento interno de mi tabla de amortización y entonces ya le tengo que pagar una cuota fija menor. No, usted tendrá que seguirle pagando al banco pues la cuota fija que pactó con dicha entidad. Entonces acá colocamos todos los valores de las cuotas fijas, ¿sí? Entonces colocamos los 22, 952, 623 hasta que lleguemos al periodo 20. ¿Listo? Ese es el paso número 1. Es más, pongámoslo aquí como en paralelo para que lo hagamos desde 0. Porque queda eso. Listo, y aquí vamos entonces a poner 295.500.000, 1, 2, 3. Listo. Entonces tenemos desde el periodo 0, que es el momento en el cual nos desembolsan el crédito, y el periodo 1, pues ya nosotros pagaremos 22, el periodo 2 pagaremos 22, el periodo 3 pagaremos 22, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la TIR. Cuando usted hace eso manual, uno se demora un poco de tiempo calculando la TIR. Pero en el Excel, eso es muy facilito. Entonces, ¿cómo se calcula la TIR en el Excel? Entonces, vamos a mirar cómo se calcula. Entonces, vamos a colocar aquí la TIR. Para eso, nos vamos, espérame que acá no se ve todo completo. Hagámonos aquí.
Eso. Listo, entonces vamos a calcular la TIR. ¿Cómo se hace? Usted ingresa aquí a fórmulas, ¿sí? Financieras, y en financieras busca una que diga TIR. Vamos a buscarlo. TIR. Acá está. ¿Qué le pregunta la casillita de esta fórmula? Le dice, ponga aquí los valores. Después usted coge y selecciona los valores desde aquí hasta la casilla número 20. ¿Sí? Acá no se vio. Subamos esta ventanita aquí. Eso. Y entonces, acá nos quedó la tasa real que nos está cobrando el banco. ¿Por qué? Porque usted solamente está recibiendo 295.500.000 y está pagando estas cuotas fijas. Entonces, él lo que hace, la TIR lo que hace es calcular la tasa de unos flujos de efectivo. Es decir, recibí tanto en efectivo y voy a pagar en efectivo tantas cuotas. ¿Listo? Entonces, realmente, ¿cuál es la tasa de interés que estaría cobrando el banco? Realmente nos está cobrando el 4,62%. ¿Listo? Esto es trimestral. ¿Listo? Entonces nos está cobrando el 4,62% trimestral, que es el que nos dio por aquí. ¿Sí? El que yo ya había calculado acá. ¿Listo? Entonces así se calcula. Esto que acabamos de hacer es lo que se llama el interés efectivo. Interés efectivo. ¿Sí? El método del interés efectivo es este. Aquí acabamos de calcular esto mediante el interés efectivo. ¿Listo? Entonces es lo primero que nosotros hacemos. ¿Listo? Ahora pues coloquémosle de una vez todo esto aquí. Leemos esta casilla, 300 millones, y nosotros pagamos una comisión de 4.500. Listo. Entonces miren lo que tenemos. Tenemos construido una parte de la tabla, tenemos acá las cuotas fijas, y ya sabemos que es el 4,62% trimestral. Entonces, para construir esta tabla interna, ¿sí? Esta tabla solamente la manejamos nosotros al interior de la organización, ¿sí? Esta tabla ya cambia la manera de hacer la tabla de amortización, ¿sí? Como nosotros hemos establecido una nueva tasa, que es este 4,62, entonces ya nosotros no cogemos saldo a capital por la tasa de interés para saber cuánto es el valor de los intereses. No, ya tenemos que hacerla distinta. ¿Por qué? Porque usted va a tener unas mismas cuotas que inicialmente el banco nos las pactó con una tasa de interés distinta a la nuestra. Entonces, si nosotros fuéramos a calcular saldo de capital por la tasa para saber cuántos son los intereses, nos empezarán a dar valores distintos, nos van a empezar a dar valores distorsionados frente a la tasa que acabamos de calcular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en esta tabla interna que vamos a desarrollar? Vamos a calcular no el abono de intereses, vamos a identificar cuál es el abono a capital. Es decir, vamos a hacerlo al contrario. ¿Cómo se hace eso? En el Excel. Entonces, hay una fórmula que se llama pago principal. Pago principal. ¿Listo? Dentro de las funciones del Excel, ese pago principal lo conocemos como pago prin. ¿Sí? Pago prin significa pago principal. ¿Qué representa o qué significan nuestros términos sencillos? Pago principal. Pues que del valor que hay de una cuota fija, yo necesito saber de aquí cuánto es lo que se va a ir como abono a capital de un crédito. ¿Listo? Por eso se llama pago principal. O sea, cuánto se está realizando de abono al principal, que es el capital. ¿Listo? Eso es lo que significa pago principal. Ahora sí, como ya sabemos qué significa pago principal, entonces vamos a aplicar la fórmula del Excel. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, nuevamente nos vamos a fórmulas financieras y entonces buscamos allí la que diga pago prin. ¿Listo?
Mire que van a encontrar varios. Pago, pago inter, entre, pago prints, entre, pago int, pago print. Esto es la fórmula que vamos a utilizar para este caso. ¿Listo? Es pago principal. Vamos aquí. Eso. Y bajémosle un poquitico, eso, 150. Listo, muy bien. Entonces, pago print. Entonces, ya sabemos, fórmulas financieras y seleccionamos la fórmula que se llama pago print. Pregunta, ¿para qué se utiliza la fórmula de pago print? ¿Qué vamos a averiguar? Eso, todo eso que ustedes me acaban de decir, eso es. ¿Listo? Eso es lo que vamos a calcular con pago principal. No, mentiras. Pago Profe, principal. la tasa de interés. ¿Cómo? ¿La tasa de interés? La tasa de interés. No, ya calculamos tasa de interés. Pago principal, lo que vamos a averiguar con el pago principal es que de esta cuota fija, ¿cuánto es lo que se abona a capital? Eso es lo que significa pago principal. Si yo tengo una cuota fija, ¿sí? Necesito identificar de este valor de la cuota fija, cuánto es que se va a realizar de abono a capital. ¿Listo? Eso es lo que significa pago principal. Y para calcular en el Excel, entonces utilizamos esta fórmula de pago print. ¿Listo? Entonces dice acá, ponga la tasa, ¿sí? En esta primera casilla. Entonces vamos a poner la tasa. Entonces, nos ubicamos aquí, ¿sí? No la tasa inicial del crédito, la que nosotros calculamos utilizando la TIR. ¿Listo? Entonces, ponemos la tasa. Como la tasa va a ser la misma en todos los periodos, pues la pueden fijar con F4. ¿Listo? Entonces, para que quede inamovible y ahorita podamos arrastrar los datos. ¿Listo? Periodo. Entonces, ¿en qué periodo estamos trabajando? En el periodo 1. Entonces, nos ubicamos aquí. Periodo. Entonces, nos ubicamos en el periodo. Número de periodos. Entonces, ¿cuánto es el número de periodos de esta obligación? Pues el total de periodos es de 20. Recordemos que son 5 años y cada año tiene 4 trimestres. Entonces, 4 por 5 da 20. Entonces, total de periodos o número de periodos. Entonces, 20. Si quieren, la pueden fijar de una vez con F4. ¿Y cuál es el valor actual? Es decir, el valor del crédito, pues es un valor de 300 millones de pesos. ¿Listo? Y le dan clic en aceptar. ¿Listo? Y quitémosle acá decimales. Y acá 1, vamos a aumentar decimales. Listo, entonces tenemos acá que nos dio como abono a capital 9.443.828. Entonces, de esta cuota que nosotros tenemos de 22 millones, solo 9 millones se van como abono a capital. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos entonces cuánto es el abono de intereses? Pues ya es más fácil. Al valor de la cuota le restamos el abono a capital y eso nos da cuánto se fue para intereses. En este caso fue 13.508.795. Ahora, saldo de capital. ¿Cómo se calcula el saldo del capital? Pues cogemos el saldo de 300 millones y le restamos pues lo que se abona a capital, que son 9.443.000. Nos queda un total de 290.556.172. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio con esta segunda cuota. ¿Listo? Entonces, de esta segunda cuota, ¿cuánto se va a ir a capital? Entonces, utilizamos, recordemos, fórmula de pago principal. Fórmula financiera,
pago PRIN, pago PRIN, pago PRIN, pago PRIN. Listo. Ponga la tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa? La que calculamos con la TIR. Mírenla aquí. 4,62. Periodo. Entonces, ¿qué periodo vamos a calcular? Es la cuota número 2. Entonces, periodo 2. Número de periodos. Entonces, ¿cuánto es el total de periodos? Pues el total de periodos es 20. Entonces, ponemos acá 20. Valor. Entonces, ¿cuál es el valor del crédito? Entonces, valor de 300 millones. Y le damos clic en aceptar. Entonces, para la segunda cuota, ¿sí? El valor que realmente se va a abonar a capital, pues es de 9.880.080 pesos. ¿Listo? Abono a intereses. Entonces vamos a calcular el abono a intereses. Pues es la cuota fija menos el abono a capital. Nos da 13.072.542. Saldo de capital. Se calcula de la siguiente manera. Cogemos el saldito y le restamos esta casilla que es el abono a capital. Y nos da 280.676.092. ¿Listo? Y así sucesivamente. Hagamos, por ejemplo, el tercero. Miremos ya que se encuentran todas conectadas. Entonces preguntémosle, por ejemplo, a Yamilet. Yamilet, ¿cómo calculo este pago principal? Cuénteme, ¿qué hago? ¿Qué digito? Profe, pues con la fórmula, digito Listo, el con la valor fórmula. Listo, ¿y cómo es lo de la fórmula? ¿Dónde ingreso? profe, ahí en función, Listo, entonces en función, ya le di en función. ¿Qué más hago? para lo del valor a capital, profe. Sí, Valor ¿y 1. cómo se llama la fórmula? ¿Cómo se llama? Profe, no sé, estoy desconcentrada, la verdad. No, 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 no. A ver, le ayudamos. Mire, aquí estoy señalándola con el cursor. ¿Cómo se llama la fórmula? Amortización. No, mire el cursor. Usted alcanza a ver Alcohol, ahí ¿dónde está? el mouse. Ahí la estoy señalando con el mouse. Le estoy dando Ah, pago vuelticas. principal. Ah, pago principal. Entonces buscamos una que dice pago print. ¿Sí? Pago print, mírela. Selecciono la que dice pago print y le doy a aceptar. Listo. ¿Qué pongo en tasa? Valor capital. Valor En- 2, el 2. Entonces aquí en tasa voy y busco la tasa que calculamos ahorita. ¿Sí? En este caso, esta que nos dio del 4,62. Entonces seleccionamos esta. ¿Listo? Sí, Periodo. Entonces, el 2. como estamos ya ubicados en la tercera cuota, entonces nos vamos a ubicar aquí, La 3. en periodo 3. Eso, muy bien. Número de periodos del crédito. Entonces, ¿cuál cree usted que tendríamos que poner allí? El 3. Entonces, no, número de periodos del crédito. Entonces, nos vamos a ir hasta el periodo 20. Recordemos que el total de periodos que tiene la obligación va a ser de 20 trimestres. Entonces, acá vamos a colocar número de periodos 20. ¿Listo? Pues yo me ubico acá en esta casillita y le pongo el 20. O ustedes le escriben acá 20. ¿Listo? Valor de la obligación. Entonces, ¿cuál es el valor del crédito? El de 0. Entonces, el valor del crédito es este. 300 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, el valor del crédito es de 300 millones. Entonces, ahí lo ponemos.
Y acá en BF no ponen nada, simplemente le dan a aceptar. Listo. Así es que se calcula del pago principal. Volvámoslo a hacer entonces. Listo. Financieras, ¿sí? Buscamos la que dice pago pago principal. En tasa ponemos la tasa que calculamos ahora, que nos dio el 4,62. Periodo, como estamos en la tercera cuota, entonces seleccionamos acá el 3, periodo 3. ¿Sí? Ve, periodo 3. ¿Listo? Número de periodos, esa es la cantidad de cuotas que se van a pagar. En este caso, pues vamos a pagar 20 cuotas, entonces pues nos ubicamos en el 20, ¿sí? 20 cuotas. Valor actual es el valor de la obligación, el valor del crédito. Entonces el valor del crédito pues fue de 300 millones, entonces le damos clic en el de 300 millones y le damos a aceptar. ¿Listo? Y le quitamos decimales para que no se vea ahí como con tanto número. ¿Listo? Entonces, este es el abono que se va a ir a capital. Listo, miremos entonces abono a intereses. ¿Listo? Yamilet, continuemos ahí con el abono a intereses. ¿Qué haríamos entonces para calcular este dato de abono a intereses? Abono intereses. Mire, ya La tenemos. misma formulita, la misma formulita. Sí, ¿y cuál sería la misma formulita ahí? Allá en función, ¿cierto? Nos paramos allá. Ah, no, ahí No. ya no necesitamos ese, no. Ahí ya no necesitamos ese, Ah, porque pues muy sencillo porque el resto de uno al otro lo hallo. eso es lo único que hay que hacer. O sea que cogemos la cuota, que es este, ¿cierto? Y le restamos lo que acabamos de calcular, el abono a capital. Y el resto, pues son los intereses. Entonces, 12.616.138. ¿Y el saldo? ¿Cómo me quedaría el saldo? ¿Cómo lo calcularía usted? Cogería los dos Sí, y le y le restamos. resto el abono a capital y los intereses. Solo le restaríamos el abono a capital. Listo, le Capital, restamos eso. esto. Eso. Y así se construye el del periodo 3. Listo, Yamile, ¿ya le queda más claro o no? Sí, profe, deberíamos hacer una pausa activa si sea 2 minuticos, profe, que estoy como tan desconectada. Sí. Ah, 2 minuticos. Listo. Entonces hagamos una pausa ahí de 2 minuticos. Entonces, salten, brinquen, hagan alguna cosa para que se puedan concentrar mejor. Igual pues recuerden que ya en este salimos a descanso, salimos ahorita a las 8. Entonces, no se preocupen que ya vamos a hacer esa pausa de 20 minuticos para que se tomen un café, se desestresen, se coman la comida y queden listas para continuar con la otra parte. Listo, entonces, muy bien, vamos a hacer una esperita de esos 2 minuticos. Ya me les va a, a reconectarse nuevamente con lo que estamos haciendo. Es que ya me le da, se distrae un poco, entonces preguntémosle a Jimena antes de que se nos vaya también a la pausa activa. Jimena. Profe,
Jimena, cuénteme cómo vamos con esta tabla de amortización. Si estamos identificando qué hemos hecho, si me está entendiendo lo que estamos desarrollando. Sí, profe, ahorita estaba viendo usted cómo le estaba explicando a Yamile como paso a paso Sí, cómo se sacaban los valores. listo. Entonces, Jimena, cuénteme cómo haríamos acá para calcular, por ejemplo, abono a capital de esta cuota 4. ¿Qué pongo yo ahí en el Excel? Pues sería como empezar con el pago primo, ¿sí? La ¿Mm? fórmula financiera, pago Financiero. primo. Listo. Pago PRIN. Pago PRIN con N. Pago Sí, PRIN el que es de pago primo. principal. Eso. Listo. Ponga la tasa, dice aquí. Entonces, ¿cuál La tasa voy a tasa poner? es el TIR, el valor del TIR, abajo. Eso. Eso. Está del 4,62, que es la TIR. Periodo. Entonces, Como se está calculando el número 4, entonces es el 4. periodo 4. Muy bien. Número de periodos. El 20, que es como los periodos de 5 años. Ajá. Si fuera, por ejemplo, mensual a 5 años, ¿cuál sería la cantidad de periodos? Ay, profe, ¿cómo sería no? ¿Cómo sería no? Sí, entonces te dice 12, 24, 36, Ah, 48 y 72. No. 60. No, si Ah, fuera 5 60. años, se nos iría hasta 60. Ah, ¿Listo? 60, sí, sí. ¿Sí? Entonces, número de periodos es la cantidad de cuotas que se van a realizar. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, un año, entonces, ¿cuánto aparecería? ¿Cuánto pondríamos aquí? Pondríamos 12, por ejemplo. ¿Sí? Si fuera 2 años y fuera pagos mensuales, entonces se pondría aquí 24. ¿Listo? En este caso, pues tenemos es trimestres a 5 años. Entonces son 4 trimestres de un año, 4 del otro, 4 del otro, 4 del otro. Entonces 4 por 5 nos daría 20. ¿Listo? Entonces, en este caso, 20. Valor actual, o sea, el valor de la obligación. ¿Cuánto es el valor del crédito? Los 300 millones. Entonces, 300 millones. Y acá en BF no ponen nada. Le dan simplemente a aceptar. ¿Listo? Y le reducimos acá. Vamos a quitar 2 decimales. ¿Listo? Entonces, el abono a capital de una cuota de 22 millones en el periodo 4, pues equivale a 10.813.973. ¿Cómo calcularíamos abono de intereses? ¿Qué hacemos allí? Se resta. Entonces, vamos a restar. ¿Y qué restamos? El abono a capital. Espere un momentico. Listo, tranquilo, mire a ver. Sería como los 22 millones menos 10 millones. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, el valor de la cuota fija, le restamos el abono a capital. ¿Listo? Y eso nos va a dar el abono a intereses. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría el saldo? ¿Cómo calcularía yo ahí el saldo? ¿Qué hago? Se coge los 270 millones menos 12 millones. Menos, no, en este caso menos los 10. Ah, los 10. Ah, sí. Menos los 10. Sí, porque este es el abono a capital. Este es abono a intereses. Entonces, lo que me muestra el saldo de capital es lo que llevo menos el pago que le estoy realizando de capital. ¿Listo? Harían 259.525.634. Jimena, ¿ya le queda más claro cómo hicimos esa parte? Sí, señor, sí. Gracias. Listo. Bueno. Listo. Y así sucesivamente. Entonces nosotros seguiremos construyendo nuestra tablita de la misma manera de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, hasta que al final llegaremos a un total de 0 aquí en el saldo de capital. Listo, entonces iremos construyendo nuestra tablita hasta que acá nos da un total
de 0 pesos. ¿Listo? A esta tablita, adicionalmente, pero yo creo que esto lo puedo arrastrar de una vez. Vamos a ver si colocamos todas las fórmulas. Ah, aquí este no nos copió el... Aquí hay unas casillas que no le dejé el valor como era. Listo, por eso no la puedo arrastrar. Listo. Entonces, tenemos acá toda nuestra tablita realizada hasta que llegamos al momento 0. ¿Listo? Es decir, cuando ya cancelamos la obligación. Pero además, le hemos creado una columna adicional, ¿sí? Que es acerca de la comisión pagada. ¿Listo? Esta comisión pagada. Entonces, esta comisión pagada, yo pagué 4.500.000 pesos por el desembolso del crédito. ¿Listo? Pero la norma internacional me dice, sí, esa comisión es para toda la vigencia del crédito, es decir, para los 5 años. Y esos 5 años pues equivalen a estos 20 trimestres. Entonces, por favor, cause la comisión de manera también periódica. ¿Listo? O sea que yo tengo que coger y calcular de estos 4.500 cuánto es para la cuota 1, cuánto para la cuota 2, cuánto para la cuota 3, cuánto para la cuota 4, cuánto para la cuota 5 y así sucesivamente hasta que lleguemos al periodo 20. ¿Sí? Entonces, la fórmula que vamos a aplicar en el Excel para calcular ese dato es la misma de pago principal. ¿Listo? Es la misma. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a fórmulas financieras, buscamos la que dice pago principal, pago PRIN, y entonces él me pregunta, ponga aquí la tasa. Entonces usted va y busca la tasa que es del 4,62. Periodo. Entonces vamos a calcular la del primer trimestre. Entonces, periodo 1, primer trimestre. Número de periodos, pues es 20 porque es la totalidad de los trimestres que hay. Entonces, ¿cuánto es el número de periodos del crédito? Pues 20 trimestres. Valor actual, entonces, ¿cuánto me cobraron de comisión? Pues 4.500.000. Entonces, selecciono 4.500.000 y le doy a aceptar. Quiere decir esto que para el periodo 1, ¿sí? Para el periodo 1, entonces, el valor que yo voy a llevar como gasto va a ser de 141.657. Listo. Para el periodo 2, aplico también pago principal. Entonces, vamos a realizarlo. Pago principal, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, pago principal. La tasa, entonces ponemos la tasa, 4,62. Periodo, entonces, es el trimestre 2 o la cuota número 2. Entonces, nos ubicamos en el 2. Número de periodos, la cantidad de periodos que tiene la obligación, 20. Entonces, ponemos el 20. Valor actual, entonces, ¿cuál es? 4.500, que fue lo que se pagó de comisión inicialmente. Entonces, le damos a aceptar y le quitamos 2 decimales. ¿Listo? Entonces, para el segundo mes, yo voy a llevar al gasto por comisiones, pues un total de 148.201 pesos. ¿Listo? Así es que se va a construir la comisión, es decir, vamos a tener que amortizar esta comisión de 4.500 a lo largo de toda la vida del crédito. ¿Listo? Claudia Patricia. Hola, Bueno, profe. ¿qué Buenas más? noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Claudia, vamos a Señor. calcular el valor que vamos a amortizar para este tercer periodo. ¿Cómo lo haríamos? Profe, pues todavía no tengo bien clara la fórmula porque como está conectada desde el celular no he podido casi mirar. Pero de lo que vi ahorita es, se da que igual y se va a fórmula, que es que pago principal. Sí, entonces vamos a fórmulas financieras, pago principal, listo. Y me dice que ponga En la
tasa, selecciona la tasa que hallaron ahorita, ¿sí? Esa, Ujú. 4,62. Listo. En En el periodo, ¿qué pongo? periodo, ¿ese es qué? El tercero, ¿cierto? Sí, el Sí, tercero. 3. Listo. Número de periodos. 20. Es 20, que es el total de periodos que tiene la obligación. Listo. ¿Y valor? El valor, ahí se toman los 4.500.000. Entonces, aquí tomaríamos los 4.500.000 y le damos a aceptar. Listo. Mire que ahí nos dio 155.047 pesos. Ese es el valor que vamos a llevar al gasto por esa comisión que pagamos de manera anticipada para la tercera cuota. Si ven que ya nos empezamos a familiarizar con el tema del pago principal, ¿será que tenemos que ser los super expertos en matemáticas financieras? No, simplemente tenemos que saber para qué sirve esta fórmula. ¿Listo? Entonces, si tenemos una cuota fija, pues nos ayuda a identificar cuál es el valor que se abona al capital. Y si tenemos, como en este caso, una comisión pagada, entonces nos ayuda a identificar cuál es el valor que tenemos que causar periódicamente durante la vida del crédito. ¿Listo? Para eso es que nos sirve ese pago principal. Listo, Claudia, muchas gracias. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Acá pues ya está construida la tablita y pues ya están los valores de cada uno o de cada una de las cuotas, ¿sí? Aquí tenemos los abonos a capital, los abonos a intereses y la amortización de la cuota. Sí, yo al final pues puedo sumar todo esto desde acá hasta acá y pues me va a dar los 4.500 que pagué de comisión al momento del desembolso del crédito, ¿sí? Una vez que tenemos construida esta tabla, entonces ya podemos ir registrando en nuestra contabilidad la información. Listo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces vamos a reconocer el interés de la primera cuota. ¿Cómo se hace? Entonces nos ubicamos en la tabla que nosotros construimos. Miren que aquí dice abono a intereses. Entonces se ha cumplido el primer trimestre. Entonces paso el primer trimestre. ¿Qué hacemos? Entonces registramos los intereses. Entonces vamos a registrar intereses. Entonces, ¿cómo se registra? Llevamos a la cuenta del gasto. Entonces, gasto financiero por intereses, por concepto de obligaciones bancarias, el valor que aparecía allá, 13.508.795. Mírenlo aquí, 13.508.795. Entonces, registramos el valor de los intereses a la cuenta del gasto. ¿Contra qué cuenta? Pues contra la cuenta del pasivo, ¿sí? Instrumentos financieros medidos al costo amortizado de obligaciones bancarias de género crédito, pues por 13.508.795. ¿Qué colocamos en el para registrar? Pues para registrar intereses del periodo 1 del crédito tal con la entidad financiera XXXXX. ¿Listo? Una vez que registramos los intereses, entonces, ¿qué nos queda faltando por registrar? Pues realizar la amortización de la comisión que yo pagué, ¿sí? En este caso, estos 141.657. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Cuando nosotros hicimos el reconocimiento inicial, ¿sí? Nosotros habíamos llevado esos 4.500 a un diferido, a un activo diferido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a disminuir ese activo diferido, ¿sí? Y lo vamos a llevar contra el gasto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la comisión la amortizamos. Entonces, comisiones pagadas por anticipado por concepto de obligaciones bancarias disminuye por 141.000 y llevamos al gasto esos 141.000.
Entonces, gastos financieros por comisiones pagadas de obligaciones bancarias. Débito por 141.657. ¿Listo? Y colocamos para registrar amortización de comisión pagada por anticipado del periodo 1 del crédito con la entidad financiera XXXX. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos aquí en esta medición posterior? Reconocimos los gastos financieros por intereses y amortizamos la comisión que pagamos al inicio del crédito. ¿Listo? Con estos dos datos, con el dato de intereses y con el dato de la comisión pagada. Ahora, se va a hacer ya el pago de la primera cuota. Pues como se cumplió ya el trimestre, pues nosotros reconocemos los intereses, reconocemos la amortización de la comisión, pero pues también tendremos que hacer el pago. Entonces, pues, ¿cómo se realizaría el pago de la primera cuota? Pues muy sencillo, mira, nosotros tenemos que pagar siempre una cuota de 22.952.623. Entonces, ¿cómo se hace? Pues disminuimos el pasivo, que recordemos que el pasivo se llama instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias, disminuye el pasivo en 22 millones y pues disminuye también nuestro efectivo en 22.952.623. ¿Y qué colocaríamos? Abono de la cuota del periodo 1 o del trimestre 1 del crédito con la entidad financiera XXXX. Listo. Y vuelve y se repite el procedimiento para el trimestre 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para el trimestre 2? Entonces ya no nos ubicamos aquí, nos vamos a ubicar en esta casilla. Pues pongámosle aquí otro color, pongámosle este azul. Entonces nos ubicamos en esta casilla. Entonces, abono a intereses, 13.072.542. Entonces, ¿qué cuenta registramos? Entonces, vámonos aquí, periodo 2. Entonces, gasto financiero por intereses por concepto de obligaciones bancarias, 13.072.542. Contra la cuenta del pasivo, que se llama instrumentos financieros medidos al costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias. ¿En cuánto? Pues 13.072.542. ¿Qué nos falta por registrar? Pues la amortización de la comisión. Entonces, 148.201. Entonces, vamos y lo registramos también en la contabilidad. Entonces, comisiones pagadas por anticipado por obligaciones bancarias disminuye en 148.201 contra la cuenta del gasto financiero por comisiones pagadas por concepto de obligaciones bancarias, débito por 148.201 pesos. Para registrar, entonces para registrar amortización de comisión pagada por anticipado, del periodo 1, del crédito con la entidad financiera XXX. ¿Qué sigue después de reconocer interés y después de reconocer la amortización de la comisión? Pues sigue pagar la cuota. Y como es una cuota fija, entonces ya sabemos que son 22.952.000, entonces pues la volvemos a registrar. Disminuye el pasivo, instrumentos financieros medidos a costo amortizado de obligaciones bancarias, disminuye el pasivo en 22 millones y pues disminuye nuestro DIN efectivo y equivalentes al efectivo en 22.952.623 pesos y colocamos el para registrar abono de la cuota del trimestre 2 del crédito con la entidad financiera, tal. ¿Listo? Y vuelve y se sigue repitiendo cuando hagamos tercera cuota. Reconocemos interés, reconocemos comisión y luego se hace el pago. ¿Listo? Este es el deber ser de este crédito. ¿Listo? Si supongamos el banco nos dijera a nosotros, mire, usted adquiere un crédito por 300 millones a una tasa del 19%, con un plazo de 5 años, en cuotas trimestrales, pero le dice, no le cobro absolutamente nada más. Si eso es así, entonces usted
no tendrá que crear esta tablita, ¿sí? Y no tendrá que hacer las operaciones que nosotros hicimos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta tabla va a ser igual y no va a tener costos adicionales. Usted no va a tener costos como por ejemplo estas comisiones de desembolso, ni gastos de estudios del crédito, ni nada más, ¿sí? Entonces, si por alguna razón o alguna entidad financiera le dice no, usted adquiere el crédito con la tasa de interés y no se le cobra absolutamente nada, nada, nada adicional, ni fotocopias, nada, entonces pues usted no tiene que hacer nada más, sino que trabaja con esta tablita inicial y ya. ¿Y qué lleva a la contabilidad? Lleva el reconocimiento inicial, que es este, ¿sí? Pero le quedaría efectivo 300 millones, instrumentos financieros 300 millones, ¿sí? Y en la medición posterior, usted solamente tiene que registrar los intereses, ¿sí? Entonces solamente tendría que registrar esto que aparece aquí. ¿Cómo se registra? Como lo hicimos en este reconocimiento. Gastos financieros por intereses, por tal valor, y pasivo por tal valor. ¿Listo? Y pues después hará el pago de la cuota. ¿Listo? Entonces, si usted en la entidad donde está, o si usted como dueño de la empresa y que está registrando contablemente este valor, ve este crédito, entonces, si el banco no le cobra absolutamente nada, entonces usted trabaja con esta tabla. Pero si le cobran adicional por hacer el trámite, entonces esos valores usted los tiene que ajustar y tiene que construir su propia tabla de amortización. Esta tabla de amortización no la tiene el banco, esta la calcula usted como contador en la entidad. ¿Listo? Entonces, por eso usted tiene que aprender a manejar estas formulitas del Excel. ¿Listo? Que ahí fue donde utilizamos la del pago principal. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿qué tal les parece esta parte?